¿Qué tal? En este vídeo os voy a hablar de la programación del control de ejecución en las estructuras de hormigón según el código estructural. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor en la Universidad Politécnica de Valencia. Como sabéis, esto forma parte de un conjunto de vídeos donde analizamos, comparamos, incluso criticamos qué hay de nuevo o qué podemos ver en el código estructural atendiendo a la gestión de la calidad. En este caso nos vamos a ocupar del artículo 63 de la programación del control de ejecución en las estructuras de hormigón. Esto forma parte del capítulo 14 de gestión de la calidad de la ejecución de estructuras de hormigón, pero en particular este artículo 63 vamos a ver dos apartados. Está dividido en el artículo 63.1 de lotes de ejecución y en el artículo 63.2 de unidades de inspección. Bien, antes de empezar, comentar, luego lo veremos con más detalle, que el plan de control de calidad del proyecto, en lo que se refiere a las estructuras, es el que define los lotes de control y las unidades de inspección. Pero hay que esperar ya a empezar la obra y tener aprobado por la dirección facultativa la programación del autocontrol del constructor, porque ahí ya va a definirse no solamente los lotes de control y las unidades de inspección, sino las frecuencias de comprobación, que evidentemente va a depender de ese programa que tenga el constructor. Uno de los aspectos que no ha cambiado en el ámbito del control de la calidad de las estructuras es lo que entendemos por lote de ejecución. El artículo 17.1 del Código de Edificación lo define como aquella parte de la obra cuya ejecución se somete a aceptación en su conjunto. Esto es una de las bases del control de calidad. Se acepta o se rechaza un lote en su conjunto, no una parte. Sin embargo, existen algunas diferencias entre lo expresado por el código y lo que anteriormente estaba estipulado en la EH 08. El cambio más evidente se encuentra en la actual tabla 63.1 que define el tamaño máximo de los lotes de ejecución. A diferencia de la tabla 92.4 de la anterior EHE, pues ha desaparecido la clasificación por tipo de obra. Tampoco aparece la división entre elementos de cimentación, elementos horizontales y otros elementos, y la vigente tabla establece el número de elementos o dimensión del lote de ejecución atendiendo exclusivamente al tipo de elemento. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. En elementos de cimentación de edificios, la anterior EHE establecía lotes de ejecución correspondientes a 250 metros cuadrados de superficie y 50 metros en el caso de pantallas. En el código se mantienen los 250 metros cuadrados de superficie, pero se añade que no se deben rebasar 10 elementos. Esos 50 metros de las pantallas se encuadran dentro del tipo de elemento denominado pilares y muros portantes de edificación. Otro ejemplo es que se incluye la jornada de trabajo como criterio para determinar el tamaño del lote, cosa que no ocurría en el anterior articulado. Esto nos parece que es positivo, es bueno. Otro ejemplo es que desaparece el lote de ejecución de 200 metros cúbicos de pilas de puente. En cualquier caso, hay que cumplir con la condición más restrictiva para definir el lote de ejecución. Otra novedad es que el código explicita que en el caso de no encontrarse alguno de los elementos en esta tabla, entonces será el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto el que deberá definir el tamaño máximo del lote de ejecución. Volvemos a ver, y esto se repite a lo largo del espíritu del código estructural, la importancia que se otorga al proyecto de ejecución. Otra novedad es que no se permite rebasar el tamaño del lote indicado en las tablas correspondientes ni con la normativa anterior ni con la normativa actual. Sin embargo, en la anterior EHE tenía unos comentarios donde se daba cierta salida airosa al caso de que no se pudiera ajustar el lote exactamente a los límites establecidos. En dicho caso, la nueva dimensión del lote debería estar justificada en el programa de control,
que recordemos debe estar aprobado por la dirección facultativa. Este comentario nos parece razonable y debería haberse también tenido en cuenta en el nuevo código. Vamos a ver la literalidad del articulado. Está en cursiva porque es literal a lo que viene en el código. En su artículo 63 nos habla de que la organización del control de la ejecución de las estructuras de hormigón deberá seguir los criterios establecidos en el capítulo 5 y en particular la programación del control de la ejecución deberá respetar los criterios establecidos en el artículo 22. Este control de la ejecución está ligado a lo que se denomina nivel de control de ejecución. Esto ya lo hemos visto en algún vídeo anterior. Y a la clase de ejecución. Por tanto, el control de ejecución deberá adaptarse a las características de la obra y a los medios disponibles. Por lo que la dirección facultativa, a iniciativa propia o a propuesta del constructor, debe autorizar valores diferentes a los recogidos en este artículo. Vamos a los lotes de ejecución. Bien, el programa de control aprobado por la dirección facultativa contempla una división de la obra en lotes de ejecución. Es lo que se acepta o se rechaza. Además, debe ser coherente con lo previsto en el plan de obra para la ejecución y conformes a los siguientes criterios. Primero, se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución. Segundo, no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta que pertenezcan a filas diferentes de la tabla que vamos a ver. Y el tamaño del lote no será superior al indicado, en función también del tipo de elemento de la tabla. Aquí tenemos la tabla. En la tabla 63.1 podemos ver el tamaño máximo de los lotes de ejecución. Por ejemplo, cuando habla de tipo de elemento y se refiere a las cimentaciones en edificación, depósitos, chimeneas o torres, el número de elementos o la dimensión que forma ese tamaño máximo de lote es el elemento de cimentación correspondiente a 250 metros cuadrados de superficie sin rebasar 10 elementos. O, por ejemplo, en el caso de pilares y muros portantes de edificación, el número de elementos será o 250 metros cuadrados de superficie construida, 2 plantas o 50 metros de muro. Aquí también tenemos, en función del tipo de elemento y número de elementos o dimensión, bueno, en el caso, por ejemplo, de una pila u otro elemento construido por deslizado, pues lo correspondiente a una jornada de trabajo, o en el caso, por ejemplo, de losas in situ de tableros con elementos prefabricados y mixtos, un vano, una jornada de hormigonado o 500 metros cuadrados. Como hemos comentado anteriormente, si hay otros elementos diferentes a los que se han recogido en esta tabla, es el proyecto a través del pliego de prescripciones técnicas particulares los que debe establecer los criterios. Vamos al artículo 63.2 que habla de las unidades de inspección. En primer lugar, bueno, vamos a decir que el concepto de lote de inspección no ha cambiado, eso ya lo hemos dicho, y es el conjunto de actividades correspondientes a un mismo proceso de ejecución que es sometido a control para la recepción de un lote de ejecución. Esto es el lote de inspección. Lote de inspección. Pero vamos a ver cómo el código lo desarrolla en mayor detalle y nos interesa conocer las novedades. Vamos a recordar que el plan de control de calidad del proyecto es el que define los lotes de control y las unidades de inspección. Eso lo dice el artículo 19 del Código Estructural. Describiendo para cada caso las comprobaciones a realizar y los criterios a seguir, en el caso de no conformidad. Pero es que además se recoge en la programación del autocontrol del constructor, donde se determinan los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. En este esquema vemos la relación entre el lote de ejecución. Para cada lote de ejecución se definen unos procesos de ejecución que va en función del elemento estructural y luego están las unidades de inspección, que es cada una de las partes en que se divide el proceso de ejecución a efectos de control. Digamos, este es el esquema que sigue el código estructural. Luego lo veremos con mayor detalle. El artículo 63.2 del código estructural, que se ocupa de las unidades de inspección,
vuelve a definir el concepto, pero introduce alguna contradicción que conviene resaltar respecto al anterior EH. Lo primero es que el tamaño máximo de la unidad lo define la tabla 63.2, pero lo que llama la atención es que ahora se indica que puede implicar, estamos hablando de las unidades de inspección, a diferentes lotes de ejecución. Esto es muy interesante. Se desvanece también en el código la mención a que el tamaño máximo de la unidad de inspección debería poder comprobarse en una visita de obra. No obstante, lo que parece es que el articulado lo que refleja o pretende reflejar la parte de un proceso de actividad que con carácter general puede verificarse en una visita. Por tanto, aunque no esté descrito, pues está claro que intenta que este tamaño se pueda ver en una visita. La inspección de estas unidades, tal y como indica el plan de obra, no solo lo desarrollará la dirección facultativa, en su caso con la entidad de control, sino que el propio constructor también tiene obligación de hacerla en función de su programación de autocontrol. Esto ya lo hemos dicho en anteriores vídeos, hay una clara delegación de responsabilidades al constructor por parte del código estructural, que obliga en su programación de autocontrol a establecer todo este tipo de consideraciones. Lo más llamativo es el detalle que tiene el código estructural en la definición de las unidades de inspección. Es bastante llamativo. Se definen en función del proceso de ejecución o de la actividad o del tipo de elemento. Ahora veremos las tablas. La EHE solo disponía de una tabla donde se definía el tamaño máximo de la unidad de inspección en función de los procesos y actividades de ejecución. Es muy parecida a la tabla 63.2a del actual código estructural, pero con menor detalle. Ya los comentarios del anterior EHE nos advertían de que esta tabla tenía carácter orientativo, cosa que ahora no ocurre. Ahora son de obligado cumplimiento, está dentro del articulado del código estructural. También desaparece del código una prerrogativa que tenía la dirección facultativa de duplicar los tamaños máximos de la unidad de inspección. Era el caso de obras de ingeniería de pequeña importancia, así como obras de edificación sin especial complejidad estructural, formadas por vigas, pilares, forjados convencionales no pretensados, con luces de hasta 6 metros y un número de niveles de forjado no superior a 7. Como podemos ver, no se distingue entre obras pequeñas y grandes, simples o complejas. El código no lo distingue. Lo que sí que es cierto es que hay un procedimiento simplificado, que se verá en otro vídeo, donde en uno de los anejos se establece pues, cómo poder simplificar sobre todo las frecuencias de inspección. Por último, el actual código define las frecuencias de comprobación, tal y conforme os acabo de decir, para los lotes de ejecución y unidades de inspección. Todo esto está en un anejo 15 para las estructuras de hormigón y el anejo 17 para el caso del acero. Pero ojo, los anejos, como sabéis, tienen carácter orientativo, son consejos, porque realmente el articulado fuera de los anejos, es decir, el articulado principal es el que es o tiene carácter preceptivo. Así, en este anejo 15, donde se habla de las frecuencias de comprobación de las unidades de inspección en la ejecución de estructuras de hormigón, hay como novedad, lo vuelvo a decir, una opción simplificada dentro del nivel de control normal para el control de los procesos de ejecución. Esto es muy interesante, afecta mucho a la dirección facultativa, sobre todo para casos que se dan mucho en la realidad. Por ejemplo, se puede emplear en obras de edificación sin especial complejidad estructural, formadas por vigas, pilares y forjados convencionales no pretensados, con luces de hasta 6 metros y un número de niveles de forjado no superior a 10. Esto es bastante habitual. Y además facilita una programación de control más sencilla. En efecto, no es necesario determinar el número de unidades de inspección para cada proceso de ejecución, sino que directamente se obtienen las comprobaciones mínimas que hay que realizar en cada proceso de ejecución por tipo de elemento para la aceptación de cada lote. Afortunadamente, pues en caso de obras de edificación, pues esto es bastante habitual. Sigamos con las unidades de inspección en el artículo 63.2, a efectos del código. Una unidad de inspección
es el conjunto de actividades asociadas a un proceso constructivo, cuyo tamaño máximo viene definido por la tabla ya mencionada 63.2 y que puede implicar, esto es nuevo, a diferentes lotes de ejecución. Por cada lote de ejecución, el programa de control identificará cada uno de los procesos de ejecución que debe llevarse a cabo en función del tipo de elemento y sus características. Para cada lote de ejecución y para cada uno de los procesos, el programa de control definirá las unidades de inspección sobre las que se desarrollará el control de la conformidad en la ejecución. Aquí podemos ver una explicación un poco más detallada del tema. Imaginemos que tenemos un lote o un elemento que puede ser, por ejemplo, 5 metros de muro en edificación. ¿Cómo se construye este elemento? Pues hay una serie de procesos. El encofrado, montaje de armaduras pasivas, vertido y compactación, desencofrado, curado, acabado. Pues bien, para cada proceso pueden haber varias unidades de inspección. Y para cada unidad de inspección, distinto tipo de comprobaciones. Esto también lo veremos en algún ejemplo, en los vídeos que estoy comentando. Pero podemos ver el paso de lo que es un lote o elemento a lo que es el proceso de ejecución, las unidades de inspección y las comprobaciones. Fijarse que al final aceptaremos o rechazaremos un lote o un elemento, pero también se aceptará o rechazará una unidad de inspección. Si esto se rechaza, evidentemente afecta al lote o al elemento. La novedad que os comentaba. Una unidad de inspección y, la que sea, puede suponer varios lotes o elementos. Esto es novedad. Es decir, no hay una unidad de inspección por cada lote o elemento, sino que puede afectar a distintos lotes. Aquí tenemos un ejemplo. Un elemento estructural, como por ejemplo un pilar, o los pilares, tienen distintos lotes. Puede ser el lote 1, pilares del sótano, el lote 2, pilares de planta baja, el lote 3, pilares en la planta X. Y, por ejemplo, en el lote 2 de los pilares de planta baja pues, tendríamos distintos procesos de ejecución. Gestión de acopio, replanteos, acabados. Y cada proceso para ejecutar este lote tiene unidades de inspección. Y esta unidad de inspección tiene una comprobación. Por ejemplo, la unidad de inspección 1 sería el tamaño máximo que tendríamos para este replanteo. Eso es algo que hay que comprobar. O la unidad de inspección 2 atendería al número mínimo, esa es la comprobación, a realizar replanteo, es decir, la tabla, aquí hay una tabla donde nos dice el número mínimo que tendríamos que tener. Por tanto, en función de los desarrollos de procesos y actividades previstos en el plan de obra, en cada inspección a la obra desarrollada por el constructor, la dirección facultativa o la entidad de control deberá comprobar un determinado número de unidades de inspección, las cuales pueden corresponder, insisto, a uno o varios lotes de ejecución. Para definir las posibles unidades de inspección del lote de ejecución, el programa de control identificará la totalidad de los procesos y actividades que van a ser inspeccionadas, según el código. Estas unidades de inspección se definen en función del proceso de ejecución o actividad, o del tipo de elemento que corresponden, según las tablas que hemos visto. Aquí tenéis la tabla. Por ejemplo, vamos a hablar de las unidades de inspección. Esta tabla es importante. Proceso de ejecución. Pues aquí, por ejemplo, nos habla de los replanteos. Hemos visto antes los replanteos. ¿Cuál es el tamaño máximo de la unidad de inspección? Aquí aparecen los correspondientes a un 20% de cada planta o nivel a ejecutar en el caso de edificación, o replanteos de cada uno de los elementos en el caso de puentes. Un proceso de ejecución, el cimbrado. ¿Cuál es el tamaño máximo de la unidad de inspección? 3.000 metros cúbicos de cimbrado. Y así sucesivamente. Hay una serie de consideraciones, por ejemplo, en el caso del control de acopios, un mismo acopio de material procedente del mismo suministro, fabricante o partida de remesa puede ser destinado a distintos elementos estructurales o diferentes lotes en función del tamaño. Por tanto, pues la gestión del acopio puede formar parte de diferentes lotes de ejecución. Al programarse el control de ejecución, se evitará considerar la inspección repetida del mismo acopio. No es necesaria, procurando a la medida posible que el conjunto de inspecciones tenga la mayor representatividad posible de la obra. Y por ejemplo, en el caso de elaboración de armaduras mediante atado o soldadura no resistente, aquí tenemos el conjunto de armaduras elaboradas en la cuarta parte, en un cuarto de la jornada, se deben inspeccionar 4 unidades de elaboración de armadura en una jornada laboral. Es decir,
que esta tabla nos está dando el tamaño máximo de la unidad de inspección. Y aquí tenéis las unidades de inspección en función del tipo de elemento. Por ejemplo, vamos a hablar de el alzado de pilares y muros en edificación. Procesos de ejecución. Hay varios, encofrado, montaje de armaduras, hasta el acabado. Y aquí aparece cuál es la unidad de inspección. Por ejemplo, sería el encofrado de cada pilar. Para el encofrado, en el montaje de armaduras, armadura de cada pilar o armadura correspondiente a 5 metros de muro, en su caso, etcétera, etcétera. Luego estamos viendo cómo estamos inspeccionando elementos o actividades que tienen que ver con el proceso de ejecución. ¿De acuerdo? Aquí tenéis más procesos de ejecución. Y bueno, simplemente se trata de tener muy claro estos procesos de ejecución y estas unidades de inspección, que dependen del tipo de elemento. Una vez se han definido los lotes de ejecución y las unidades de inspección, falta lo siguiente, que son las frecuencias de comprobación. Para eso disponemos de un anejo, que es el anejo 15. Insisto, al ser un anejo tiene carácter orientativo, es decir, son recomendaciones, donde se definen las frecuencias de comprobación para las unidades de inspección. Aquí tenéis pues, este anejo número 15. Y por ejemplo, en ese anejo número 15 pues hay una serie de tablas. Por ejemplo, esta tabla habla de las frecuencias de comprobación para los procesos de ejecución incluidos en la anterior tabla que hemos visto, 63.2, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el replanteo hay dos opciones, nivel de control normal o nivel de control intenso. Y aquí aparece, en función de que tengamos un control, digamos, por parte normal, ¿no? Por parte de la dirección facultativa, o un control de contraste, donde aquí lo que aparece es el contraste respecto al autocontrol que hace el constructor, pues podemos ver cómo, por ejemplo, en los replanteos necesitaríamos un mínimo de unidades de inspección de 2 en el caso del control para nivel de control normal o de 1 en el caso de un control de contraste. En la siguiente tabla podemos ver también las frecuencias de comprobación para un nivel de control intenso de las unidades de inspección en función del tipo de elemento. Aquí podemos ver el tipo de elemento y los procesos de ejecución, por ejemplo, en el caso de nivel de control intenso, y establecería para el control o para el control de contraste cuál sería, en este caso, el porcentaje de elementos que se van a inspeccionar. Son las frecuencias de comprobación. Aquí tendríamos lo mismo para el nivel de control normal y para la opción simplificada. Tendríamos un proceso de ejecución para control o control de contraste. Simplemente al final lo que se trata es, en obra, bueno, pues establecer una serie de, digamos, de plantillas o de donde podamos poner los elementos, donde podamos colocar el tamaño máximo del lote, hagamos la medición de la obra, con eso sacamos el número de lotes y su denominación. Esta tabla, por ejemplo, la propone la Fundación Musat, pero tenemos varias, ¿no? En este caso, imaginemos que tenemos un nivel de control normal, la opción normal, pues, por ejemplo, tendríamos la cimentación, aquí diríamos el lote, le pondríamos el nombre del lote, la ficha, en función del proceso de ejecución, por ejemplo, gestión de acopios o replanteo, pondríamos el tamaño máximo de la unidad de inspección y aquí pondríamos el número de unidades de inspección resultante en función de, evidentemente, de las frecuencias y lo que queramos hacer, el número mínimo de unidades de inspección a comprobar, ya sea por autocontrol o por la dirección facultativa, y el registro como donde está de la justificación del control. También tenemos aquí otro ejemplo para la opción simplificada, donde tenemos lo mismo, por ejemplo, para la cimentación, tendríamos la ficha, el proceso de ejecución, el número de comprobaciones, ya sea de autocontrol o por la dirección facultativa, y el registro
de la justificación del control. Vamos a ver algunos de los comentarios que nos aparecen en el propio código. Aquí, cuando habla del artículo 63.2, pues nos dice en los comentarios que la identificación de un tamaño máximo de la unidad de inspección que hace el articulado pretende reflejar la parte de un proceso o actividad que con carácter general puede comprobarse en la visita de una obra. Fijaros que, aunque no estaba en el propio código, en el articulado, sí que es cierto que en los comentarios deja claro que la unidad de inspección tiene que poder visitarse en una visita. Por otra parte, el número de posibles unidades de inspección depende de los medios disponibles en la obra, es decir, va a depender del constructor. Por ejemplo, en el caso del vertido del hormigón, el volumen de obra en una jornada viene condicionada por los medios del constructor. Por tanto, la frecuencia de las unidades de inspección o cuántas unidades van a haber, está claro que depende del constructor. Por eso, con el programa de autocontrol del constructor y su cronograma, se necesita esa información para, junto con el plan de control del proyecto, hacer lo importante, ¿no? Lo que aprueba la dirección facultativa, que es el programa de control de la obra. Ahí sí que aparece la frecuencia. Además, decir que la tabla esta 63.2.a, a pesar de que está en el articulado, que no está en un anejo, sino está en el propio articulado, aquí en los comentarios nos vienen a decir que son valores orientativos, como referencia inicial, pero que en función del tipo de obra, de las características, etcétera, los valores de dicha tabla podrían modificarse en el correspondiente programa de control, siempre que, como es habitual, lo acepte la dirección facultativa. Por tanto, tenemos cierta flexibilidad, aunque recae, insisto, la responsabilidad de la dirección facultativa. Para cada actividad de obra se define la totalidad de los procesos implicados, que están recogidos en esas tablas que hemos visto. El proceso deberá estar indicado el tamaño de la unidad de inspección que se aplique en cada caso y la frecuencia de la comprobación. Para establecer estas frecuencias tenemos el anejo 15 y estas frecuencias deberán adaptarse a las peculiaridades del proyecto y la forma de ejecución. Insisto que son recomendaciones. Y vamos a centrarnos ya en algo que me resulta especialmente interesante, que es que en una obra, al final, todo este control debería de simplificarse en un denominado programa de puntos de inspección, donde recojamos las operaciones a controlar, las unidades de inspección máximas, el procedimiento norma que regula las verificaciones de conformidad de cada inspección, la frecuencia, la ubicación, cómo se documentan los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, el propio artículo del código nos dice que en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se incluye un enlace donde se pueden acceder unas tablas editables para elaborar estos programas de puntos de inspección. Cuando he accedido a comprobar esa página web, en el momento de grabar este vídeo no estaba. Es decir, que una de las piezas angulares que permite realizar de verdad y en condiciones un control de las unidades de inspección, al final te das cuenta que no está. Entonces, bueno, pues hay que interpretar el código, hay que establecer pues ese programa de puntos de inspección. Pues bueno, para eso podemos hacerlo pues de la mejor forma posible, siempre que nos adaptemos al código estructural. Ese PPI o programa de puntos de inspección es un formato de registro que se emplea en proyectos, obras o actividades formadas por varias tareas y donde impliquen varias personas o empresas. Es decir, que el PPI no es aplicable solo al ámbito del código estructural, sino que con carácter general en el mundo de la calidad a nivel internacional también se habla de estos programas de puntos de inspección y sirven para registrar las actividades que se han realizado correctamente. Este concepto del PPI es muy empleado, insisto, en el ámbito de la gestión de la calidad y tiene
un tratamiento muy específico en el código estructural. Sin embargo, solo se habla del PPI en el capítulo 24, cuando se habla de la calidad de la fabricación y ejecución de estructuras de acero. Ninguna referencia hay de los PPI a las estructuras de hormigón. Es otro ejemplo de que no han llegado a cuadrar bien las normas de hormigón y de acero en este código estructural. Es una justaposición de normativas previas. Hay que irse al artículo 102.1 para ver qué es eso del programa de puntos de inspección. Sin embargo, fuera del ámbito normativo, en unos comentarios que hay al artículo 63.2 sobre unidades de inspección, pues bueno, se incluye qué tipo de operaciones son las que deberían recoger el PPI. Ya os he dicho que incluso el propio comentario indica que en la página web del Ministerio pues incluye un enlace. Bueno, yo he sido incapaz de localizar dicho enlace. Sí que agradecería si alguien al final descubre dónde está el enlace, pues si me lo puede decir, pues se lo agradeceré enormemente. A falta de más concreción, pues podemos ir a la bibliografía, a libros donde se habla del programa de puntos de inspección. Por ejemplo, García Valcárcel y sus colaboradores en el año 2004 indicaban que el PPI tiene como objeto controlar la calidad de la ejecución de las obras. Y esto se basa en el autocontrol. El código estructural va un poco más allá y en su artículo 102.1 indica que el PPI forma parte del programa de control. Si vamos aquí a la figura y volvemos a recordar todo este galimatías de documentos que hay, el programa de control, que recuerdo viene que se tiene que aprobar por la dirección facultativa y viene del plan de control del proyecto, del cronograma o plan de obra del constructor y el procedimiento del constructor, este programa de control incluye esta parte tan importante que son los puntos, el programa de puntos de inspección. Este PPI insisto, se aprueba por la dirección facultativa y refleja el conjunto de controles, inspecciones y ensayos a realizar en la fabricación y ejecución de la estructura. Claro, como es el artículo 102.1, se refiere al acero, pero bueno, digamos que podemos ampliar con carácter general también a las estructuras de hormigón. Por tanto, el PPI no es un documento de autocontrol del constructor, que también lo sería, sino que implica a todos los agentes que participan en la obra. El artículo 102.1 indica el contenido que tenemos para el PPI, que serían las unidades de inspección, tanto en taller como en obra, el tipo de inspección y comprobaciones a realizar, los procedimientos o normas que regulan la verificación de la conformidad de cada inspección y las especificaciones de aceptación, la ubicación y frecuencia o intensidad de las inspecciones, la forma en la que se van a documentar los resultados, quién es la persona responsable de realización y firma de los diferentes controles o inspecciones, los puntos de espera o parada que hay que respetar durante el proceso de control y cualquier información, comentario o observación aclaratoria. El PPI es una tabla al final de chequeo, puede ser una lista de chequeo para realizar la tarea. Por ejemplo, en el libro este de García Valcárcel que tenéis aquí, pues establece varias actividades que las agrupa en control de recepción de materiales y productos, control de ejecución de unidades de obra o control de aceptación y rechazo. Y las distintas legislaciones autonómicas, pues recoge esto en distintos documentos que además no están uniformizados a nivel nacional. Por ejemplo, el gobierno vasco recoge lo que llama el libro de control de calidad. Aquí tenéis a la derecha cuál sería ese esquema del libro de control de calidad del gobierno vasco. Por ejemplo, os he puesto el de estructuras de hormigón. Pues aquí está la obra, cómo se identifican los hormigones, cuál es el control de los lotes de inspección. Aquí apuntamos el lote, el parte de la obra, etcétera, etcétera. Observaciones o medidas correctoras, la dirección facultativa y el constructor, los dos deben de firmar y quién es el laboratorio. Aquí, por ejemplo, tenemos otra ficha para forjados unidireccionales, donde aparece también la obra, la identificación del producto,
el control documental de la recepción, aquí están las autorizaciones, fabricantes, marcas, etcétera, el control de recepción, por ejemplo en el caso de Bovedillas, con sus pruebas, igual que antes, observaciones, medidas correctoras, la firma de la dirección facultativa y del constructor y el laboratorio. En el caso del libro de gestión de la calidad en obra, esto sería un documento similar, pero en este caso de la Generalitat Valenciana, y al final, pues aquí lo que se recoge son los registros de aceptación, resultados de la calidad, de obras de edificación que debe gestionar la dirección facultativa. También he de decir que esto corresponde a edificación y corresponde a todas las unidades de obra, no solo a las estructuras. Por tanto, podría parecer así a simple vista que estos libros de control pues, son mucho más simples, desde luego, que los requerimientos que está exigiendo, sobre todo al constructor, en los controles en los autocontroles que tiene que realizar por parte del código estructural. Está claro que el código estructural ha sido muy prolijo, muy exhaustivo en el caso de las estructuras, pero a su vez se ha perdido una oportunidad de simplificar, de facilitar el trabajo tanto a los constructores como a la propia dirección facultativa para que este control sea lo más efectivo posible. Y nada más, os dejo aquí el análisis, la comparación que hemos hecho con anteriores normas, sobre todo con la EHE, y algún análisis crítico al respecto. Os espero en el siguiente vídeo explicativo.